En una remota aldea del interior de España, rodeada por montañas escarpadas y campos dorados por el sol, vivía una mujer que no conocía el miedo. Su nombre era Lucía Serrano, y desde pequeña, su espíritu indomable y su mirada desafiante la hacían destacar entre todos los habitantes del pueblo de Valdemora. Mientras otras niñas jugaban a cocinar o a bordar, Lucía prefería trepar árboles, explorar cuevas abandonadas o desafiar a los niños mayores en carreras cuesta arriba. La llamaban la hija del trueno, no solo por su carácter impetuoso, sino porque había nacido durante una tormenta feroz que partió el viejo olmo de la plaza en dos. Su madre solía decir que los relámpagos la habían bendecido, o quizás marcado. Lo cierto es que Lucía creció con la convicción de que nada en este mundo podía hacerla temblar, no la oscuridad, no la muerte, no los secretos antiguos que los ancianos del pueblo murmuraban alrededor del fuego. Mientras todos evitaban pasar por el antiguo molino después del atardecer, ella lo cruzaba silbando. Mientras otros niños lloraban ante el crujido del bosque, ella se adentraba buscando respuestas. A medida que fue creciendo, la fama de Lucía también lo hizo. Se convirtió en una joven fuerte, de cabello negro como la noche y ojos tan intensos como el vino tinto. Tenía una fuerza inusual para alguien de su edad y tamaño, y no solo física, hablaba con convicción, caminaba con seguridad y nunca se echaba atrás. Trabajaba en los campos junto a los hombres, cuidaba del ganado y ayudaba a su madre con el pan que horneaban para el pueblo. Pero lo que más disfrutaba era caminar sola por los senderos más profundos de los montes. Allí, entre árboles antiguos y piedras cubiertas de musgo, sentía que pertenecía a algo más grande. El bosque me habla, decía con una sonrisa, mientras otros bajaban la mirada, temerosos de los espíritus o las leyendas que aún vivían en susurros. Lucía no creía en cuentos, decía que el miedo era un invento de los débiles, y si alguna vez tuvo dudas, nunca las mostró, ni siquiera cuando, al cumplir los 17 años, algo extraño empezó a suceder en Valdemora. Todo comenzó con el ganado, vacas encontradas muertas, sin señales de lucha, pero con marcas extrañas en la piel. Luego fueron los pozos, que se secaban de un día para otro, aunque la tierra seguía húmeda. Los perros ladraban a la nada, y el cura del pueblo, don Ezequiel, empezó a decir en misa que el mal había regresado. Algunos recordaban historias antiguas de sombras en la montaña. Otros hablaban de una cueva sellada hacía más de 100 años, después de un ritual prohibido. Pero Lucía no creía en esas cosas. Para ella, todo tenía explicación. Seguro es un lobo viejo o alguna broma de los muchachos de la villa vecina, decía mientras calmaba a su madre y trataba de mantener el orden. Sin embargo, lo que vino después fue más difícil de ignorar. Una niña desapareció. Ana María, de apenas 8 años, hija del herrero, fue vista por última vez jugando cerca del viejo molino. La misma estructura que Lucía siempre cruzaba sin temor. El pueblo entero se movilizó, buscando día y noche, pero la niña no apareció. Fue entonces cuando el miedo se volvió real para todos, menos para Lucía. Ella tomó la decisión de buscar a Ana María por su cuenta. Una noche, mientras todos dormían, se armó con una linterna, una cuerda y una cruz de hierro que le dio su madre, por si acaso, y partió hacia el molino. La estructura, vieja y torcida por los años, se mantenía en pie como un espectro del pasado. Las aspas ya no giraban, el agua del riachuelo estaba estancada. Un olor a humedad y a algo más oscuro, llenaba el aire. Lucía no dudó, entró al molino, recorrió cada rincón, golpeó las paredes, revisó el suelo, nada, pero cuando se disponía a marcharse, escuchó algo. No era un sonido normal, era como un susurro, como si alguien pronunciara su nombre desde muy lejos. Lucía, apenas audible, apenas real. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo el eco de su respiración acelerada. Por primera vez en su vida, dudó. No era miedo, se decía, era precaución. Eso fue lo que pensó mientras regresaba a casa, inquieta por algo que no podía nombrar. Al día siguiente, se encontró con don Ezequiel en la plaza. Él la miró con una mezcla de respeto y alarma. Tu sangre no es común, niña,
le dijo, eres fuerte, sí, pero hay fuerzas que no se vencen con fuerza bruta, y le habló de un antiguo libro, guardado en la iglesia. Una fuerza sellada siglos atrás por mujeres como Lucía, mujeres sin miedo. Intrigada, Lucía accedió a leer el libro. En sus páginas, descubrió algo que cambió su visión del mundo, historias de mujeres como ella, de espíritu rebelde, conectadas con la tierra, con la noche, con la verdad. Mujeres marcadas por el trueno, como ella, y sobre todo, un nombre, la vigía, una figura profetizada que regresaría cuando la sombra despertara. Lucía no creía en profecías, pero algo en su interior vibraba con cada palabra, y si no era casualidad, y si no era solo una joven sin miedo, sino parte de algo mayor. Esa noche no durmió, sintió que los árboles afuera susurraban su nombre, sintió que el viento le hablaba, y al mirar al cielo, por primera vez en su vida, sintió un escalofrío. No era miedo, era algo más profundo, era destino. En los días que siguieron a la extraña noche en el molino, Lucía no fue la misma, aunque intentaba continuar con sus tareas cotidianas, revisar el ganado, ayudar en el horno, conversar con los vecinos en la plaza. Había algo en su mirada que ya no era igual. Una inquietud silenciosa se había instalado en su pecho, como una piedra fría que no podía quitarse de encima. Las palabras del cura, el libro antiguo, los susurros en la oscuridad, todo parecía entrelazarse como un rompecabezas invisible, y aunque había jurado no creer en supersticiones, sentía que el tiempo de ignorar lo inexplicable había terminado. Una noche sin luna, cuando el viento soplaba con un tono grave como si hablara desde el fondo de la tierra, Lucía volvió al molino. Esta vez, no llevaba linterna, solo la cuerda, un cuchillo de hierro viejo que había encontrado en el desván, y una vela que encendió justo antes de cruzar el umbral. El lugar estaba aún más silencioso que la última vez. Caminó hasta el fondo, hacia donde antes creyó haber escuchado los susurros. Golpeó la pared con el mango del cuchillo. 3 veces, esperó, golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. Nada, pero al dar un paso atrás, el suelo bajo sus pies cedió ligeramente, como si ocultara algo. Se agachó, apartó una tabla suelta y encontró un hueco oscuro, profundo, con una escalera tallada en la misma piedra. No lo pensó 2 veces, encendió otra vela, respiró hondo, y descendió. La escalera de piedra era estrecha, húmeda y empinada. Cada paso retumbaba como si alguien, o algo caminara detrás de ella, pero cuando se giraba, solo veía sombras. Tras lo que parecieron interminables minutos, llegó a una cámara subterránea, una cueva, amplia, fría, llena de símbolos tallados en las paredes, círculos, espirales, ojos que parecían mirarla desde todos los ángulos. En el centro, un círculo de piedra con marcas de sangre seca, y justo allí, un objeto, una pequeña caja negra con símbolos idénticos a los del libro que había leído con el cura. Lucía se acercó, la tocó, y en ese instante, una oleada de imágenes invadió su mente. Vio fuego, vio mujeres encapuchadas, vio a una niña llorando en una cuna de piedra, vio a una figura sin rostro que extendía una mano hacia ella, y una voz, no como un susurro esta vez, sino clara, poderosa, femenina y antigua. ¿Has vuelto, vigía? Lucía cayó de rodillas, mareada, con la vela apagada por una ráfaga repentina. La oscuridad total la envolvía, pero no sentía miedo. Al contrario, sentía claridad. Las visiones no eran advertencias, eran recuerdos, no suyos, sino heredados, como si parte de ella hubiese vivido antes, otras vidas, otras batallas, como si esa cueva hubiese estado esperando su regreso durante siglos. Cuando salió del trance, notó algo diferente en su cuerpo. Su piel ardía en algunos puntos. Al encender de nuevo la vela, vio que en sus muñecas habían aparecido marcas, espirales rojas, como tatuajes recién quemados, y en su mente, una certeza: el sello había sido abierto, la sombra se estaba despertando. Salió de la cueva lo más rápido que pudo,
cerrando el hueco bajo el molino con piedras y tierra. Esa noche no durmió, observó las marcas en sus brazos, leyó de nuevo el libro y encontró un capítulo que antes no había notado, el despertar de la vigía. Decía que, cuando la sombra se levantara, una heredera del linaje antiguo sería llamada, no por voluntad propia, sino por destino, y que, una vez despertada, su deber sería encontrar los 4 símbolos de equilibrio: fuego, agua, aire y tierra, objetos sagrados, escondidos en lugares conectados con la historia de Valdemora. Solo reuniéndolos podría detener la expansión de la oscuridad. Al día siguiente, todo el pueblo hablaba de un temblor, una vibración leve pero clara que había sacudido la madrugada. Algunos dijeron que fue un simple movimiento de tierra, otros, que habían escuchado un canto lejano, casi inhumano, saliendo desde el monte. Lucía, en silencio, comprendió lo que había hecho, y que no había vuelta atrás. Esa misma tarde, fue a la iglesia. Don Ezequiel la esperaba como si supiera que volvería. ¿Has visto la cueva, verdad?, preguntó sin rodeos. Ella asintió. El cura no parecía sorprendido. Le contó que no era la primera vez que una mujer como ella nacía en Valdemora, que, cada 2 o 3 generaciones, el ciclo se repetía, pero que esta vez, la sombra era más fuerte, porque esta vez no solo quiere devorar el pueblo, dijo, quiere extenderse, quiere volver al mundo. Lucía pidió ayuda. El cura le entregó un mapa antiguo, dibujado a mano, con símbolos parecidos a los que vio en la cueva. 4 lugares sagrados. Uno está en la ermita abandonada de San Teobaldo, otro en la cima del Pico del Silencio, uno más en las ruinas del viejo convento, y el último, no lo sé, el último se perdió. Lucía guardó el mapa, se cubrió las marcas de sus brazos y salió sin decir una palabra más. Esa noche, tomó su mochila, su cuchillo, y un pequeño frasco con agua bendita. Su primera parada, San Teobaldo, un lugar que todos evitaban, abandonado desde hacía décadas. Algunos decían que el viento allí susurraba cosas, otros, que habían visto luces flotando sobre el altar en ruinas. Lucía no se detendría. El tiempo corría, y con cada minuto, la sombra crecía. Mientras caminaba sola por el sendero de piedras, bajo un cielo sin estrellas, sintió que ya no era solo ella, algo más la acompañaba, algo que despertó con ella, algo que la miraba desde dentro, y aunque aún no lo comprendía del todo, Lucía no tenía miedo, solo una misión: encontrar los símbolos, descubrir la verdad, y detener el regreso de la oscuridad. La niebla cubría los campos como un manto denso y húmedo cuando Lucía alcanzó las ruinas de la ermita de San Teobaldo. El aire era espeso, casi irrespirable, cargado de un silencio sobrenatural que ni los grillos se atrevían a romper. La construcción, antigua y vencida por los años, aún conservaba las columnas de piedra cubiertas de musgo y grietas. Era como si aquel lugar, pese al abandono, siguiera vivo, respirando en secreto, esperando. Lucía apretó la hoja de hierro entre los dedos y avanzó con paso firme. Dentro de la ermita, los restos de un altar carcomido por el tiempo yacían bajo una cruz rota. No había bancos, ni santos, ni velas. Solo polvo, escombros y una especie de símbolo grabado en el suelo, un círculo partido por una línea, como un eclipse. Lo reconoció de inmediato. Estaba en el mapa. En ese lugar debía encontrarse uno de los 4 símbolos, pero no había nada visible, ni relicarios, ni cajas, ni puertas. Solo el símbolo y el eco de sus propios pasos, resonando como si caminara sobre un tambor hueco. Se arrodilló, acarició el símbolo con la yema de los dedos. Estaba frío, demasiado frío, como si esa piedra no perteneciera a este mundo. Cerró los ojos, respiró hondo, y algo la golpeó por dentro, un sonido grave, gutural, surgido de las entrañas de la tierra. El suelo vibró levemente, y al levantar la mirada, notó que parte del altar había desaparecido. En su lugar, una abertura redonda conducía hacia unas escaleras empedradas que descendían al abismo. Otra vez, otra entrada al submundo. Con la vela encendida, bajó los primeros escalones. La humedad era intensa, mezclada con un olor rancio, como moho y sangre seca. Las paredes estaban cubiertas de escrituras en latín antiguo, muchas tachadas,
otras acompañadas de dibujos, figuras femeninas rodeadas de fuego, criaturas con bocas abiertas gritando en silencio, y una constante presencia de ojos, ojos por todas partes. Lucía no sabía si eran advertencias o invocaciones, solo sabía que debía seguir. Después de unos minutos descendiendo, llegó a una sala circular. En el centro, un pedestal con una piedra negra suspendida por cadenas finas, alrededor, 4 estatuas con rostros cubiertos y manos extendidas hacia la piedra. Lucía no podía explicar por qué, pero comprendió que ese era el símbolo que buscaba, el símbolo del fuego. Se acercó lentamente. Las cadenas que sostenían la piedra temblaban como si sintieran su presencia. Al tocarla, una llamarada invisible la envolvió. No era fuego real, era fuego del alma. Una visión la invadió, el pueblo ardiendo, gritos, la iglesia derrumbada, sombras danzando bajo la luna roja. Pero también vio su rostro, firme, de pie frente a la oscuridad. Vio su propia mano, levantando la piedra negra y sellando algo con ella. Cuando regresó a la realidad, tenía la piedra en su mano. Ardía, pero no quemaba, era parte de ella. El símbolo del fuego había sido despertado. El regreso a la superficie fue más rápido, como si algo la empujara a salir. Pero al llegar a la entrada de la ermita, encontró algo que no esperaba: huellas. No eran de ella, eran pequeñas, como de un niño, pero descalzas. Huellas húmedas que llevaban hacia el bosque. Lucía las siguió, sin dudar. Caminó entre los árboles, guiada por el sonido de un llanto tenue, muy lejano, casi un susurro. Tras varios minutos, llegó a un claro donde encontró una escena imposible. Una niña, vestida con un camisón blanco, sentada sobre una roca, mirando al cielo. Su piel era pálida como el mármol, y sus ojos eran completamente negros. Lucía, dijo la niña sin mover los labios, lo has despertado. La mujer retrocedió un paso, pero no sintió miedo. La niña no parecía amenazante, al contrario, había en ella una tristeza profunda, antigua. Tú eres la vigía, continuó la pequeña, y yo soy el eco que quedó cuando la última vigía cayó. Lucía se acercó, con cuidado, le preguntó su nombre. La niña respondió: Ana María. Morí hace muchos inviernos, pero no me fui, porque el ciclo aún no ha terminado. Entonces, la niña le tomó la mano, y en un instante, ambas estaban en otro lugar. Un salón oscuro, con velas flotando, mujeres de pie en círculo, murmurando en lenguas olvidadas. En el centro del ritual, estaba ella, Lucía, o una versión suya, con el mismo rostro, la misma mirada. Esta eres tú, o la que fuiste, la que cerró el sello la última vez. Lucía vio cómo esa versión suya caía al suelo tras el ritual, con los brazos marcados igual que los suyos, y como la sombra, derrotada pero no destruida, se ocultaba bajo el monte, esperando su momento. El sello duró siglos, pero ya no contiene nada. Has despertado los ecos, Lucía. Ahora debes enfrentar lo que viene. Cuando volvió en sí, estaba sola. Ana María se había desvanecido como humo entre los árboles, pero a su alrededor, los pájaros cantaban de nuevo. El sol comenzaba a salir, y por primera vez en días, Lucía sonrió, no de alegría, de decisión. Había recibido el símbolo del fuego, había visto el pasado, y había entendido su papel. Debía encontrar los otros 3. Pero más allá de eso, debía descubrir cómo sellar la sombra para siempre. No bastaría con sobrevivir, tendría que vencer. De regreso al pueblo, encontró la iglesia cerrada. El padre Ezequiel no estaba, pero en la puerta, alguien había dejado una nota escrita a mano: ven al convento viejo. El segundo símbolo te espera, pero no estás sola. Ellos ya despertaron también. Esa misma tarde, partió hacia las ruinas del convento de las Hermanas Silentes. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que los ecos del submundo no eran simples memorias, eran advertencias, ecos que ahora caminaban entre los vivos. El camino hacia el convento viejo no era largo, pero sí solitario. La niebla comenzaba a alzarse nuevamente, como si esperara a Lucía para envolverla en susurros que solo ella podía oír. El sendero, cubierto por ramas secas y hojas podridas, conducía entre colinas olvidadas por el tiempo. Aquel lugar,
decían los ancianos, había sido sellado por la Iglesia después de una serie de muertes inexplicables. Pero Lucía ya no creía en casualidades, sabía que cada ruina, cada símbolo y cada silencio formaban parte de una red tejida siglos atrás. El convento de las Hermanas Silentes se alzaba entre árboles negros como carbón, con sus muros carcomidos y sus vitrales destrozados. Un cuervo vigilaba desde el campanario sin campana. Lucía lo miró directo a los ojos. No se movió, era como si la reconociera. Al empujar las puertas de madera podrida, un crujido profundo rasgó el aire. El interior estaba cubierto de polvo, cenizas y telarañas. Un antiguo candelabro colgaba, aún balanceándose como si alguien acabara de pasar por allí. Las paredes estaban grabadas con nombres femeninos, algunos tachados, otros seguidos por fechas. Lucía caminó entre los bancos partidos, con cada paso, sintiendo un peso invisible sobre los hombros. Se detuvo frente al altar derrumbado, y allí, enterrado bajo los restos de un atril, encontró un libro. No tenía título, solo una cubierta negra marcada por un solo símbolo, una lengua atravesada por un clavo. Lo tocó y sintió como una corriente eléctrica le recorrió el brazo. Era el libro del silencio, aquel que, según la nota anónima, contenía el segundo símbolo. Al abrirlo, las páginas no eran normales, no tenían tinta, tenían sangre seca, palabras escritas a mano en distintos estilos, épocas y dialectos. Era como si cada vigía, cada mujer que alguna vez enfrentó a la sombra, hubiera dejado un fragmento de su historia ahí. Lucía pasaba las hojas lentamente, leyendo confesiones, maldiciones, advertencias y oraciones. Pero fue en la página 77 donde todo cambió. Allí encontró un dibujo, una mujer sentada en un trono de raíces, rodeada por cadáveres con bocas abiertas. Bajo ella, un texto en latín que traducido decía: «Solo quien escuche el silencio podrá hablar con los muertos». Al leer esa frase, un temblor sacudió el convento, las paredes crujieron, las velas apagadas se encendieron, y una voz surgió del propio libro. No era gritada, ni susurrada, era una voz mental, un eco sin origen. «Lucía, ya sabes quién eres, pero no lo que eres». La mujer cerró los ojos, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Cuando los abrió, estaba en otro lugar, una biblioteca infinita, con estanterías flotando en el vacío, miles de libros suspendidos en el aire, girando lentamente. Frente a ella, una figura encapuchada. No tenía rostro, pero sí una presencia avasalladora. «Has despertado el símbolo del fuego, pero eso no basta. El segundo símbolo, el del silencio, solo puede ser tuyo si renuncias a tu voz». Lucía frunció el ceño. ¿Renunciar a su voz? ¿Callar para siempre? La figura levantó una mano, y de su palma surgió una flor negra. El silencio no es ausencia, es poder. Las hermanas silentes sellaron a la sombra una vez sin decir palabra, porque el sonido puede mentir, pero el silencio revela la verdad. En ese momento, Lucía entendió, el símbolo no era un objeto, era una decisión. Para obtener el segundo sello, debía aprender a escuchar sin juzgar, a sentir sin hablar. Y por unos segundos, lo hizo. Cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que el silencio la invadiera. No pensó, no temió, no habló, solo fue. Entonces, el símbolo apareció en su piel, una pequeña lengua atravesada por un clavo, justo en el centro del pecho. La figura desapareció, la biblioteca colapsó, y Lucía volvió en sí. Seguía en el convento, con el libro entre sus manos. Pero ya no era solo ella, ahora llevaba el segundo símbolo, uno que exigía no gritar, no suplicar, no explicar, solo actuar. En silencio, al salir del convento, algo cambió en el aire. El cielo, aún de día, se tornó grisáceo, las aves callaron, el viento dejó de soplar. Era como si el mundo respondiera a su transformación. En la distancia, pudo ver que el pueblo comenzaba a encender velas en las ventanas. Un ritual antiguo, olvidado, que regresaba por instinto. La gente sentía que algo se avecinaba, algo que no comprendían, pero temían. Lucía apretó el libro contra el pecho y se dirigió al cementerio. No sabía por qué, pero una voz interna la guiaba allí. Entre las tumbas, encontró una reciente,
Padre Ezequiel, la tierra aún fresca, una flor marchita encima. Al tocar la lápida, sintió una presencia a su lado. No llegaste a tiempo, dijo una voz femenina. Giró y vio a una anciana, encapuchada, con ojos grises como piedra. Él sabía que venías, por eso dejó el libro. Él también era un vigía, o lo fue, antes de que el miedo lo rompiera. Lucía preguntó quién era ella. Fui la última en cargar los símbolos, pero fallé, sellé mal, y ahora todo vuelve. La anciana le ofreció un pañuelo con un tercer símbolo dibujado, una lágrima sobre una espina. Este es el símbolo del dolor, el más difícil de obtener, porque no se encuentra, se siente. Antes de que Lucía pudiera responder, la mujer se desvaneció en el aire, como ceniza al viento. Lucía guardó el pañuelo, ya no necesitaba pruebas, sabía que la sombra se acercaba. Esa noche, en su casa, no pudo dormir. El fuego de la chimenea bailaba sin control. El libro del silencio reposaba abierto sobre la mesa. Afuera, el viento comenzó a aullar, como si miles de voces quisieran entrar. Lucía cerró los ojos, y por primera vez, oró en silencio, porque entendía que la guerra no se lucharía con espadas, ni palabras, ni gritos. Se lucharía con símbolos, con sacrificios, y con el alma. Mañana, partiría en busca del tercer sello, pero esta noche, debía soñar con el pasado, porque solo enfrentando el origen, podría sellar el futuro. La sangre tiene memoria, y cuando se derrama en nombre de antiguos pactos, abre portales que jamás deberían cruzarse. Lucía lo sintió esa mañana, al despertar. No había sueños, solo un zumbido grave, constante, que parecía provenir de sus propios huesos. El fuego de la chimenea aún ardía, aunque nadie lo avivara. El libro del silencio se había cerrado solo durante la noche, y sobre la mesa, donde antes no había nada, apareció una carta. No estaba escrita a mano, era como si hubiese sido marcada con fuego. El tercer símbolo no se encuentra, se ofrece. Para obtenerlo, debes renunciar a la inocencia. No había firma, solo un trazo en sangre simulando una espina. Lucía sabía que la siguiente etapa de su jornada sería a más dolorosa. O símbolo do sofrimento n o era un objeto escondido nemuma revela o mística, era una cicatriz, como toda cicatriz verdadeira, precisaba ser aberta. Antes de partir, ela visitou o poró da casa, un espa onde n o colocaba os pés desde a morte de su ame. Había ali una caixa coberta de veludo escuro, celada por correntes. Como un toque do dedo, as correntes se soltarán. Dentro, estaban fotos antigas, recortes de jornal e un diario, o diario de sua avó, Isadora, a muller que, segundo as lendas do povoado, había tentado celar a sombra uma gera o atrás, e falado. Lucía pasó as páginas até encontrar a última entrada. Si algún día encuentras esto, hija de mi hija, sabrás que el dolor no es tu enemigo, es tu llave. A partir de ese momento, Lucía sentiu peso do legado sobre seus hombros. No era apenas ela contra o mal que se espalaba silenciosamente, era toda uma linagem de mulheres marcadas pela responsabilidade de conter a escuridão. O símbolo do sofrimento, segundo o diario, surgia no momento en que uma verdade enterrada fosse revelada, mas apenas se esa verdade estivese envenenada pelo amor. Lucía sabia, então, que teria que confrontar a única pessoa viva que poderia responder por isso, seu pai. Un momento que ela via desde os 7 anos, QANDOL desapareceu misteriosamente após a morte de sua ame. Muitos diziam que havia enlouquecido, outros, que tinha feito un pacto. Lucía nunca soube a verdade, mas agora, teria que encontrá-lo. Ela partiu ao entardecer, guiada por uma coordenada deixada no diario, un bosque nos limites da provincia, onde a floresta parece respirar, e os pásaros jamais cantavam. Ao chegar, encontrou uma cabana vela, semioculta entre as árvores, coberta de raíces e musgo. Bate una porta. Ninguém respondeu. Empurro o alto. O cheiro de incenso queimado e sangue velo invadiu suas narinas. Dentro, un momento de costas, como corpo coberto de marcas. Ele se virou devagar. Seus olhos estavam cegos, mas seu rosto reconheceu o dela. Lucía, has vuelto. Era ele, seu pai, mais magro, mais belo, mais
quebrado, o reencontro N o foi afetuoso. Lucía exigió respostas. Como se estivese esperando por ese momento a décadas, contoutudo. Sua antes de morrer, había descoberto que a sombra estaba prestes a romper o celo. Juntos, os dois tentarán impedir o ritual más fracasarán. En desespero, fizeram un pacto como una entidade antiga, prometendo o silencio eterno da alma da de Lucía, en troca de tempo. A entidade aceitou, mas, como toda bargana feita com sangue, houve un preo, ele foi condenado loucura e ao exilio. E Lucía, marcada desde criana como a próxima vigía, teria que sofrer una perda igual, para herdar o terceiro símbolo. Solo quien ama, y pierde, puede sostener el símbolo del dolor. Lucía chorou, pela primeira vez en manos, o de medo, nem de raiva, más de reconhecimento, o pacto que seus pais fizeram salvou a cidade por 2 décadas, mas agora, a conta estava chegando. Seu pai estendeu a o e colocou un pequeno frasco en sua palma. Dentro, una gota de sangue suspensa en bar. Esta es la última lágrima de tu madre. El símbolo vive ahí. No momento en que o frasco tocou sua pele, uma dor intensa perfurou seu peito, como se uma espina invisível atravessase seu corao. Caiu de joelhos, e gritou, mas o grito o ecoou. Foi engolido pelo silencio da floresta. Ao se levantar, o símbolo da lágrima sobre a espina apareceu grabado en sua clavícula. Ela había conseguido o terceiro símbolo, mas também había perdido una parte de sí mesma. Seu pai, a la marcada, sorriu com resigna ahora puedes sellarla, pero no estarás sola. Como se seu papel estivese completo, ele se despediu e caminhou para a floresta, desaparecendo entre as árvores, como uma sombra a mais naquele mundo esquecido. Lucía voltou para o vilarejo ao anoitecer. Carregaba agora esses símbolos gravados na alma e no corpo, o do fogo coragem, o do silencio, sacrificio, e o do sofrimento, memoria. As velas nas janelas ainda ardiam, mas agora, había algo novo, os sinos da igreja voltaram a tocar. Ninguém mos facia soar a décadas. A popula o saio de casa en silencio, todos olarán para ela. Sabiam, sem palabras, entenderán que a vigía estaba pronta. Que a sombra o era apenas un susurro, era una presena, no campanario, una figura os observaba, como los vermelos, como un sorriso distorcido, era a sombra en carne. Lucía ergueu o puno, revelando os símbolos, e a criatura recuou, mas antes de desaparecer, murmurou una frase que gelou o sangue de todos, aún faltan 7. La sala circular se desmoronaba en un silencio que dolía. El eco del último suspiro de las serpientes que custodiaban el libro del eco flotaba en el aire, y Lucía, con el libro ahora en sus manos, sintió que el tiempo se detenía. Ana María permanecía detrás de ella, observando con ojos que ya no eran de una niña, sino de una anciana que había visto demasiado. Al abrir el libro, no había letras, solo sombras que se movían entre las páginas, formando figuras, símbolos, recuerdos que no eran suyos, pero que la conocían. Allí dentro, escrita en oscuridad viva, estaba la historia de los hijos del miedo. Los hijos del miedo no eran una leyenda, eran reales, un culto oculto entre los mismos habitantes de Valdemora. Generaciones enteras de hombres y mujeres que ofrecían a sus hijos primogénitos a la sombra, a cambio de protección, cosechas abundantes y silencio. El precio era alto. Cada niño se convertía en eco, un fragmento de alma que alimentaba al ente oculto bajo la tierra. Ana María había sido la última en resistirse, por eso la condenaron al limbo. Y ahora Lucía sabía que la ciudad entera estaba construida sobre pactos de terror. El libro no solo revelaba los nombres de los fieles, sino también los de los traidores. Don Fermín, la familia Altamira, los monjes del campanario, todos habían sido hijos del miedo, todos tinam sangue en suas meos. Lucía finalmente comprendía o motivo das perseguies, dos solares desconfiados, das ameas susurradas nas noites frias. Ela era a única que o carregaba o pecado original de Valdemora, por iso era temida, por iso era marcada, mas agora, como libro, ela tina o poder de expor todos.
e também a responsabilidade de decidir o destino deles. Ana María olhou para ela. ¿Vas a castigarlos? ¿O vas a liberar a este pueblo de su historia? Ao subir as escadas de volta à igreja, o seu estaba manchado de vermelo. Algo había sido despertado. Os sinos tocaban por conta propia. En o centro da praia, os moradores esperaban, todos como solos fixos na porta do templo. QANDO Lucía surgiu, segurando o libro, un suspiro colectivo percorreu o ar. Sabían que seus segredos estavam ali. Sabían que seus pecados agora tinham forma. Dos homens, velo e com rosto enrugado como couro seco, caiu de joelhos. Perdónanos, solo queríamos sobrevivir. Mas a sobrevivencia deles había custado a inocência de decenas. Lucía N.O. respondeu. Apenas camino até o centro da praia e abriu o livro. Do interior do livro, uma luz negra emergiu. Formas comearam a sair das páginas N.O. eram monstros, más memorias, crianas, centenas delas, algumas sorrindo, outras gritando, espíritos que vagavam entre os moradores, procurando seus pais, seus assassinos, seus algozes. Cada rosto reconhece a outro, e cada alma perdida era devolvida ao mundo dos vivos por breves segundos. O vilarejo inteiro foi forado a encarar sua verdade. E QANDO a luz se apagou. Resto apenas silencio. Ana María estaba ao lado de Lucía, como solos marejados. Ya no están atrapados. Gracias a ti. Mas o livro N.O. había terminado sua funo. En suas páginas, ainda restaba un nome. O primeiro, aquele que iniciou o oculto. A origem do medo. Lucía leu com voz tremula. Catalina Luján, uma mulher, uma antiga curandeira que, há mais de 2 séculos, había feito o pacto original, como a entidade das sombras, para salvar seus filhos da peste. O ritual funcionou, mas como todo pacto com foras desconhecidas, cobrou un preo eterno. Catalina viveu por mais de semanas, alimentando a criatura com almas, e antes de morrer, selou sua essência em uma árvore negra, escondida nas montanas. Se Lucía quisese terminar a mal dio, teria que queimar essa árvore. A jornada até a árvore levou 2 dias. A cada passo, a presena da sombra aumentava. Animais mortos ao redor do caminho. Sussurros saindo do CHO. Pássaros voando em círculos sem direo. Ana María seguia firme. Agora mais humana do que nunca. QANDO chegarán clareira onde cresce a árvore de Catalina, o seu escureceu. O tronco era feito de carne petrificada. As raíces se movían como serpentes adormecidas. En a base, había uma cova como uma inscrió e, aquí descansa la madre del silencio. Lucía retirou do livro a última página feita de pele, N.O. de papel. Ao queimala aos pés da árvore, uma exploso de vento lanou ambas para trás. A árvore gritou, som de 1000 voces ao mesmo tempo. De dentro do tronco, comeou a sair uma figura, a própria Catalina. Seu rosto era humano, mas seus solos eram 2 poos en fundo. Tu eres la nueva bruja? Susurrou. Lucía N.O. respondeu. Apenas levantou o livro e repetiu os TRS celos. A luz os envolveu. E pela primeira vez en séculos. A sombra gritou de dor. Catalina tentou resistir, mas Ana María se colocou diante dela. Yo era una de las tuyas, y tú me condenaste. E ento, juntas, Lucía e Ana María unirán memeos, pronunciando ahora o final do grimorio. A árvore comeou a queimar de dentro para fora. As raíces implodirán. A terra tremeu. E como un último grito, Catalina desapareceu. Junto com ela, a essência do medo. No regreso a Valdemora. O silencio era outro. N.O. mais un silencio de culpa, más de libertad. As crianas sorriam. Os sinos tocarán uma melodia que N.O. era ouvida desde antes da praga. E os moradores olarán para Lucía com respeito, N.O. mais com medo. Ana María caminaba ao seu lado, agora libre. O livro foi enterrado sob a antiga capela, selado com os TRS símbolos. E Lucía, pela primeira vez, pede dormir. Semo ouvir voces. El invierno parecía haber regresado a Valdemora sin previo aviso. La bruma cubría las calles como un sudario y el viento traía consigo susurros que no venían de ninguna garganta humana. Lucía, marcada por los 3 símbolos,
sabía que la batalla apenas comenzaba, pero no sería una guerra hecha de espadas y gritos, era una guerra del alma, y esa noche, en medio de su vigilia, una visión la arrancó del sueño. Una niña, vestida de blanco, perdida entre árboles secos, llorando sin hacer ruido, su rostro era pálido, sus ojos vacíos, y en sus manos sostenía una flor negra. Despertó sobresaltada, a sus pies estaba la misma flor. No era un sueño, era un llamado. Lucía salió antes del amanecer, guiada por esa sensación inconfundible de que algo sagrado e impuro se movía ao mesmo tempo. Atrila a levou para além dos limites do vilarejo, até uma clareira esquecida entre montanas que os moradores chamaban de el respiro del diablo. Nenuma animal vivia ali, nenuma árbore crecia plenamente, o estaba coberto de folas negras e pedras rachadas. No centro da clareira, había un antigo poo coberto por correntes, e ao lado dele, estaba a menina, sentada, cantando un macano que ecoaba como una hora o invertida. QANDO Lucía se aproximó, a criana a olo unos solos. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó como una voz que no era infantil. A garota se chamaba Ana María, o pelo menos era o nome que dicia se lembrar. Estaba desaparecida había 17 anos. Todos no povoado achavam que ela había sido levada pela floresta, como tantos outros, mas a verdade era pior. Ana María no estaba viva, nem morta, estaba presa, entre mundos, a sombra, segundo ela, usaba o poo como entrada, e cada vez que alguém desaparecia, na verdade, era puxado por ese portal. Ela había sido a primeira criana a olar directamente para a criatura, e sobreviver. Por iso, foi punida como esquecimento, mas sua memoria retornaba agora por causa de Lucía. A garota estendeu a mo e tocou os símbolos no brao de Lucía. Ao facer iso, un lampejo de energía cortou o ar. As correntes do poo estremecerán. Uma rajada de vento soprou do fundo da terra, e aviso tomou conta de Lucía. Ela viu uma cidade de baixo do solo, casas invertidas, ríos de sangue correndo para cima, e, no centro de tudo, uma torre negra feita de osos. No topo, estaba a propia Lucía, o uma verso dela, como los queimando en laranja, como carbo vivo. Aviso durou segundos, mas parecía un século. QANDO voltou así. Ana María estaba chorando. Eres tú, la última, la que va a decidir si cerramos el pozo, o lo abrimos para siempre. Apresen a da menina fez con que Lucía compreendese que os símbolos no eram apenas marcas, eram chaves, ao reunir todas, poderia abrir o libro del eco, un grimorio selado nas profundezas da caverna do moino. Mas para acesalo, precisaba de uma alma inocente ligada ao limiar da morte, e Ana María era esa alma, no como sacrificio, mas como condutora. O ritual seria feito na igreja abandonada, durante o solsticio de inverno. QANDO o tempo entre mundos era mais frágil, restavam apenas TRS noites. Lucía levou Ana María ao vilarejo, escondida na antiga casa dos sinos. Ao longo dos días, foi ensinando menina como resistir ese voces que tentaban puxala de volta, voces que vinam das paredes, dos espelos, da terra. Os moradores comearama sentir a presena dela, uns diciamo ouvir risadas infantis noite, outros encontraban flores negras nas janelas. Un grupo liderado por Don Fermín tentou expulsar Lucía, acusando-a de bruxaria, mas ao se aproximarem da casa dos sinos, sua sombra se recusará a seguilos, e todos entenderán, a casa agora pertence a vigia, e ninguém debería cruzar seus portes sem permiso. Na noite anterior ao ritual, Ana María teve uma crise, seu corpo tremia, sua voz mudava de tom, falava línguas antigas, palavras perdidas que o libro do silencio había mencionado. Lucía asegurou nos braos, entoando os enticos aprendidos com sua avó, tentando acalmá-la. QANDO tudo cesou. A menina dice algo que mudou tudo. Él también fue niño, antes de convertirse en sombra. Aquí lo confirmo uma suspeita antiga. A sombra no era apenas un mal impessoal. Era alguém, uma alma corrompida, tal vez até alguém do propio vilarejo. E descobrir sua origem era agora parte fundamental da missão de Lucía.
chego u odiado ritual. A igreja foi purificada con sal negro, folas de espineiro e 7 velas feitas con cera colida ao amanecer. No altar, o símbolo dos TRS marcados foi desenado con cinzas. Ana María entrou de escala, carregando a flor negra. Lucía a seguiu, como libro do silencio aberto. Ao entoar a hora o inversa, os sinos tocarán socinos. A temperatura caiu, e as janelas se estilarán. No centro do altar, uma rachadura se abriu. De lá, surgiu uma escada de pedra, mergulhando nas profundezas. Era o camino para o libro del eco. Lucía desceu, com Ana María en seu encalo. Cada degrau parecia roubar un mano de vida, mas elas continuarán. No fin da escadaria, uma sala circular, coberta de espelos negros, aguardaba. No centro, flutuando no ar, estaba o libro, fechado por uma corrente viva, feita de serpentes e osos. Ao ver Ana María, a corrente se partiu. O libro caiu nas semeos de Lucía, e a verdade foi revelada. Cuando la última llama de la gran higuera negra se extinguió en las montañas de Valdemora, una calma densa descendió sobre el pueblo, pero Lucía sabía, en lo más profundo de su espíritu, que las raíces del mal no se arrancan tan fácilmente. Aunque Catalina había sido disuelta en polvo, su legado vivía aún en las grietas del tiempo. Algo permanecía en el aire, como si la sombra se hubiese replegado, no destruida, sino dormida, y dormir no es morir. Ana María también lo sentía. Esa noche, cuando cerraron los ojos en la cabaña de regreso, soñaron la misma imagen: un niño sin rostro, parado frente a la cruz del cementerio, susurrando palabras en un idioma que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron símbolos extraños tallados en la iglesia. No eran los de Catalina, eran más antiguos, marcas que ni siquiera el libro del eco contenía. El párroco, el joven padre Elías, reunió a la gente en la plaza y rogó por silencio. Esas marcas no las hizo mano humana, dijo. El mal no fue destruido, solo fue recordado. Lucía observaba desde lejos. Había algo errado. Era como si al derrotar a Catalina, otra puerta se hubiese abierto, una más profunda, que llevaba a los orígenes de todo lo que dormía bajo la tierra. No se trataba solo de una bruja, se trataba de una herencia, una sombra heredada generación tras generación. Esa noche, el cielo se volvió gris. No era tormenta, era ceniza. Del suelo comenzaron a emanar pequeños temblores, como si algo se agitara en lo profundo. Los pozos se secaron, los perros lloraban sin razón, y en los espejos, los aldeanos empezaban a ver reflejos que no eran suyos. Lucía volvió al sótano, donde había guardado los restos del libro, pero al abrir el cofre, encontró una nueva página, una que no había visto antes. No estaba escrita en castellano, ni siquiera en latín, era una lengua más vieja, más gutural, pero al tocarla, la comprendió. La sombra no muere, cambia de nombre, cambia de rostro, hereda su voluntad. Esa página no era solo una advertencia, era un mapa a teas fundas esquecidas de Valdemora. Con Ana María a su lado, Lucía deseu a teas catacumbas que jaciam sob o antiguo hospital abandonado. Ali, a luz o penetraba, as paredes eran de pedra viva. En as abóbadas, había inscries que contaban una historia anterior cidade, anterior propia hispana, seres que caminaban como homens, mas o enveleciam, voces que vivían na pedra, e un nome grabado en todas as direes, el primogénito, una entidad esquecida que había se alimentado das semoes humanas durante milenios. Catalina o había criado a escurido, ela apenas a serviu, o verdadeiro mal estaba ali, esperando que alguém o lembrase para acordar. Ao tocar uma das paredes, Lucía teve un aviso, vio nacimiento de Valdemora, un ritual de sangue, onde 7 figuras encapuzadas el aramo primógnito dentro da terra, usando crianas como guardies. Os ecos do pasado ainda vibravam, e agora, con Catalina destruida, o celo estaba se partindo. ¿Por qué fui yo elegida?, murmuró Lucía. Ana María respondeu, porque tú no naciste aquí, no tienes su herencia, puedes romperla. Esa frase ecoou como un sino fúnebre. Lucía entendía, sua chegada ao vilarejo o fora un acaso. Ela era a ruptura, o erro no ciclo.
a rachadura no es pelo, eo primognito sabia diso, cua enedeos airam das catacumbas, a cidade estaba diferente, as pessoas caminavam como son bulas, algumas falavam socinas, outras choravam diante de portas fechadas. E uma criana foi vista decenando com sangue símbolos no cho, Valdemora estaba sendo tomada, no por monstros, mas por lembranas, a era nada sombra vivia en cada pedra, en cada nome, en cada culpa, e agora, semo corpo de Catalina para canalizala, ela buscaba outro hospedeiro, Lucía tina que impedir iso, tina que encontrar o altar original, o centro da cidade oculta, o cora o de tudo. O mapa levaba até uma gruta selada a séculos atrás da escola antiga, como uma tocha o se coragem no peito, Lucía deseu, as paredes pulsavam, as raíces parecían carne, no centro, uma mesa de pedra, sobre ela, un vero, dentro, uma figura envolta en pano negro, un beb que respiraba, mas o tina rosto, seu solo serán esferas de vidro escuro, ao se aproximar. Lucía sentiu que todos os seus medos mais profundos voltavam, a morte da me, o abandono, a excluso, a dor. O primogníto no era un ser, era o medo coletivo, a erana emocional de Geraes, e agora, quería nacer de novo, usando Lucía como me, mas Lucía había enfrentado bruxas, espectros e espelos, no temia mais a dor. Como último fragmento do libro del eco, ela pronunciou o nome original da entidade, EQUANDO feciso, o vero tremeu, o beb gritou sem boca, as raíces recuaram, e da pedra, brotou luz, o primogníto, pela primeira vez, foi forado a ter forma, uma criatura feita de sombras líquidas, com voces saindo de cada extremidade, tentou se fundir com Lucía, mas Ana Maria, sacrificando seu corpo espiritual, selou a criatura como os TRS símbolos gravados en sua pele, como un grito de ruptura, a erana foi quebrada, ao sair da gruta, Lucía estaba sozinha, Ana Maria había partido, a cidade, en fin, estaba silenciosa, mas era un silencio de paz, o seu volto a ter estrelas, os espelos refletían rostos reais, en o sino da igreja, uma última inscrio apareceu, aquí terminó la sombra. Aquí comenzó la memoria. Lucía despertó empapada en sudor. Hacía días que no dormía bien, pero esta vez algo era diferente. El aire olía a hierro, y la brisa que entraba por la ventana ya no era la misma. Valdemora se había aquietado, demasiado. Después del enfrentamiento en la gruta, donde el primogénito fue sellado, muchos pensaron que la oscuridad se había extinguido, pero Lucía no compartía ese consuelo. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el mismo símbolo, un círculo de sangre rodeado por un espejo. Era como una advertencia, algo aún estaba abierto, algo aún la observaba. Decidió volver a la vieja casa de los Montero, una familia que, siglos atrás, había liderado los primeros rituales para sellar la sombra en Valdemora. La casa estaba abandonada, cubierta por enredaderas secas y muros agrietados, pero al entrar, encontró una habitación intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. En el centro, colgando de la pared, estaba el espejo, el mismo de sus sueños, marco de madera ennegrecida, cristal que no reflejaba su imagen, sino otra. Dentro del vidrio, Lucía vio una mujer, su rostro, sus ojos, su cuerpo, pero no era ella, era una versión distorsionada, con una sonrisa cruel y la mirada vacía. La mujer en el espejo levantó la mano, y Lucía, sin mover un solo músculo, vio su reflejo hacer lo mismo, pero al girar, su brazo seguía abajo. El espejo había dejado de copiarla, ahora tenía vida propia. Aterrada pero determinada, Lucía buscó en los antiguos registros de la iglesia. Allí descubrió una mención fugaz, el espejo del lamento, una reliquia traída desde el norte de Castilla por los fundadores del pueblo. Se decía que aquel que lo mirara demasiado tiempo, dejaría de ser el mismo. Era un portal entre la mente y lo que yace detrás de ella. No era Catalina, no era el primogénito, era otra cosa, un residuo del primer sello, anterior incluso al templo subterráneo. Ana María, desde el más allá, se le apareció una noche, entre las sombras de la chimenea.
Lucía, el espejo no es un objeto, es una grieta, una entrada. Aún no has vencido a todo lo que duerme bajo Valdemora. Los días se volvieron pesados. La gente empezó a enfermar sin causa. Algunos caían en trances mirando sus propios reflejos. Una niña desapareció tras jugar frente a una cuchara de metal. Las cosas se estaban desdoblando. El velo entre realidades se estaba afinando. Y en el centro de todo, el espejo. Lucía sabía lo que debía hacer. Tenía que entrar. No como víctima, sino como vigía. El espejo no aceptaba a cualquiera, solo a quien portaba la marca del no heredero. Ella, por no ser parte del linaje maldito de Valdemora, podía cruzarlo sin perderse por completo, o al menos, eso creía. El ritual fue simple, pero devastador. A la medianoche, bajo la luna nueva, Lucía se paró frente al espejo con un hilo rojo atado a su muñeca. Del otro lado, una vela encendida. Lo que eres, se quedará, lo que te forma, cruzará. Con esas palabras, tocó el cristal. El frío no era de este mundo, la absorbió como si fuera agua, y del otro lado, no había oscuridad, había una ciudad, una Valdemora invertida, en ruinas, donde las casas lloraban sangre y las campanas sonaban sin cuerda. Allí caminaban las versiones distorsionadas de todos los que alguna vez vivieron, duplicados incompletos, retorcidos por sus miedos. Y en el centro, en la plaza principal, estaba ella, la otra Lucía, sentada en un trono hecho de huesos de espejo. La otra Lucía habló. Su voz era idéntica, pero hueca. ¿Por qué luchas contra lo que eres? Tú también viniste buscando algo, poder, venganza, significado. Lucía negó con la cabeza. Vine a romper el ciclo, pero la otra rió. No se rompe lo que se es. El pueblo no está maldito por una bruja, está maldito por su silencio, por su cobardía. Yo soy lo que nace de eso. Entonces, la otra Lucía bajó del trono y se acercó. Al tocarlas la frente, la visión cambió. Lucía fue arrastrada a los recuerdos de todas las mujeres condenadas antes de ella, ahogadas, quemadas, silenciadas. Entendió que el espejo no solo duplicaba, preservaba, era un archivo emocional, y ahora, todas esas almas pedían justicia. Despertó sobre una cruz de cristal, con el cuerpo entumecido. El espejo exigía un precio, no bastaba con cruzar, había que elegir. Si se quedaba, la otra desaparecería. Si salía, la sombra se desataría con libertad. Pero Lucía tenía un tercer plan. Usó el hilo rojo, la única conexión con el mundo real para rodear el trono. Murmuró las palabras del libro del eco, y el trono comenzó a resquebrajarse. No elijo entre vosotras, las libero. Y entonces, todas las Lucías atrapadas en los reflejos comenzaron a fundirse, no en una copia, sino en una nueva fuerza, una identidad nacida de la resistencia, no del miedo. El espejo estalló. Lucía fue lanzada de vuelta a la casa de los Montero. Despertó cubierta de cortes, pero viva. Al mirar los fragmentos rotos, no vio su reflejo, sino el de Ana María, sonriendo desde el otro lado. El pueblo se calmó, las aguas volvieron a correr, las personas dejaron de enfermar, pero sobre todo, los espejos, por fin mostraban solo lo que eran, vidrio y reflejo, nada más. A oscuras, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas, Lucía Serrano se encontraba cara a cara con la verdad que durante toda su vida había intentado evitar. Ella no era víctima del destino, sino arquitecta de su propio caos. En la vieja cabaña donde comenzó todo, ese rincón olvidado donde se escondían las respuestas, encontró la última pieza del rompecabezas, una carta escrita por su madre, revelando que su desaparición no fue un accidente, sino una decisión. La familia que tanto buscó reconstruir jamás fue destruida por el azar, sino por secretos que nadie se atrevió a confesar. Lucía, al fin, entendió que para cerrar el círculo, debía perdonar, no a los demás, sino a sí misma. El eco de su pasado no desapareció, pero ahora resonaba como un susurro, no como un grito. Con el amanecer colándose por las rendijas de esa cabaña, Lucía dio el primer paso fuera del miedo. Su historia, marcada por traición, misterio y dolor, no terminó en tragedia, sino en transformación.
Aquel pueblo que antes la juzgó ahora la miraba con otros ojos, no porque supieran todo lo que ocurrió, sino porque Lucía ya no necesitaba su aprobación. Ella había ganado algo mucho más valioso, paz, y aunque jamás olvidaría lo que vivió, había aprendido que el pasado no define a nadie, solo guía el camino hacia lo que uno decide ser. Así, con la frente en alto, se marchó, no huyendo, sino eligiendo empezar de nuevo. Y si esta historia te atrapó tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún video, darle me gusta si te gustó el contenido, y dejar en los comentarios qué parte te impactó más. Subimos videos nuevos todos los días, así que prepárate, porque las próximas historias serán aún más oscuras, y mucho más reales. Nos vemos en el próximo video.